Bienvenidos al Magazine Estelares, el magazine que nos une hoy de la mano del cine, de las artes audiovisuales, del teatro y por supuesto acompañados de una mujer que ha consagrado su vida a ello. Lisbeth Torres, bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Cómo has bueno estado? Estar aquí con UNE. Claro que sí, con el magazine que nos une. Lisbeth, una mujer que tiene mucha historia por contar, pero quiero que arranquemos por esos inicios en el teatro. ¿Y cómo pasas del teatro a la producción audiovisual? Bueno, ahí sí tengo que remontarme tal vez más de 20 lustros, en donde pues la vida cultural de esta ciudad era pues bastante pequeña, digámoslo así, limitada, y por eso desde muy niña me tuve que ir a Bogotá a realizar mis estudios de arte dramático. Sin embargo, antes tuve la experiencia de estar como actriz infantil en agrupaciones que fueron en aquel entonces como la puerta o la catapulta de muchos realizadores actuales que están en el cine nacional e internacional, como Lidia Estela Gómez, como Ciro Guerra, y muchas otras personas que se formaron en ese caldo de cultural que había en ese entonces. Lisbeth, perdóname, pero entonces desde muy chiquita la vocación contigo, de siempre. Sí, no recuerdo así como partes de mi vida personal en donde yo no haya tenido un acercamiento con las letras, con el teatro, con el cine o con la literatura. Pues, la danza no, ni la danza ni el canto. Sí, yo también pues inicialmente pues el ballet y pues la pantomima me hicieron pues ser pues como una de las actrices del grupo La Culona, experimental, claro de teatro La sí, Culona. Y recuerdo en este momento que tú lideraste un proceso muy interesante a nivel de mimos acá en Santander, ¿cierto? Además, sí, eso fui, pues digamos, como la primera mujer mimo de Colombia, que ya estaba en Bogotá con el colectivo Arlequín, que eran pues un colectivo que tenía personajes como Hernán Santiago Martínez, Hilberto Monge, estos señores que ahora hacen el programa de la tele, el siguiente programa, Santiago Maure. Algunas de esas personas fueron parte de la agrupación mía en Bogotá, Arlequín. Ya que tocas el tema de género, Lisbeth, tú has incursionado en las artes, en el campo teatral, ¿cierto? Como lo dices ahora, en el mimo, que es una partecita muy específica. En la producción audiovisual, ¿cuántas mujeres productoras hay y cómo fue ese paso y ese proceso de incursionar? Pues yo me acuerdo que en la UIS, pues en el experimental La Culona, nosotros pudimos hacer como, digamos, como ciertos experimentos finales de los 80 en donde habían unos estudios de grabación de televisión análoga de los carretes y de toda una cantidad de pues, elementos arqueológicos de la televisión, en donde se hicieron algunos de los seriados y pues algunos de las series fotográficas que se hicieron para la agrupación. También pues ahí de la mano de Israel, un señor de allá, pues de lo más, pues, supremamente consagrado con eso de los estudios de televisión y de los archivos de la UIS, se hicieron algunos elementos grabados de ese proceso. Pero como te digo, yo me fui para Bogotá y allá fue donde de una u otra manera pues me contagié de nuevo con esa manifestación del séptimo arte, porque pues mis estudios fueron pues con énfasis en el cine y pues también tenía pues como ese pues recuerdo de mi abuelo y de... Tu abuelo era productor audiovisual. Mi abuelo era músico, pero era el compañero eterno de alguien que era de Suaita, que también fue un realizador que todavía está vivo, que es el señor Andrés Platarrueda. Ellos en Suaita hacían la vida y la sangre de la alegría de ese pueblo a través de sus creaciones, de su vida y de su obra. Entonces, pues digamos que todo tiene como una forma de concatenada en donde se va uno orientando y va finalmente llegando a algo que pues en el momento también representa para mí
una especialización muy grande y es el cuidado de los archivos fílmicos. Y quería tocar ese punto, Lisbeth, porque nuestros televidentes es importante que sepan que ella no solo es productora audiovisual, que digamos que pueden existir muchos, ¿no? Y que se dedican a sacar productos nuevos o películas de diferentes géneros de ficción, pero no, tú te has enmarcado en la recuperación fílmica, en la memoria histórica. ¿Cómo es ese proceso? Bien, yo me enamoré de una obra o de una página en donde se hablaba de cuál era la primera obra silente en Colombia, que fue La María. Como eran 3 minutos, menos de 3 minutos que habían película, quedado. o sea, la primera sí, grabación con voz o muda. Muda, sí, muda, de La María. Entonces, cuando empecé a ver cómo las personas del Valle del Cauca habían desarrollado alrededor de esos pocos instantes de cine silente en Colombia, cómo habían desarrollado toda una catalogación, toda una inmersión en las temáticas, las locaciones, los planos que se hicieron, los guiones, los preguiones. Todo eso dentro de una investigación muy, muy grande que hizo el Valle del Cauca a través de sus archivos fílmicos y fotográficos. Estaba yo en ese entonces, pues había ganado la beca de pasantía del Ministerio de Cultura y la Embajada Colombiana, habíamos sido 3 personas a Argentina, y estábamos pues desarrollando allá nuestra tarea. Y veo esa página y digo, vuelvo a Colombia, pero vuelvo a mi sitio, a mi región, a mirar qué se puede hacer por esa parte, pues por el anhelo de ver esos archivos nuevamente a la vida, ¿no? Es como devolverles la vida. Perdón, Lisbeth, si entiendo bien entonces, y para nuestros televidentes, tu labor es como indagar y buscar esas memorias fílmicas, esos baluartes, y darle como una nueva interpretación, contextualizarlos. Eso es como tu razón de ser. Justamente es el anhelo de la reinterpretación de nuestro pasado, de nuestro legado, como sitio, como un territorio tan característico como lo es Santander. 1800 fueron muy vitales, los finales de 1800 para la fotografía, pero 1919 es el momento en donde se riñen entre el Valle del Cauca, Antioquia y Cali, donde son las primeras cintas, donde son los primeros hallazgos de esas películas, y Santander tiene una película entera, maravillosa, que encuentran en uno de los sótanos de Andrés Platarrueda, del teatro de Suaita, y entonces allí es donde cobra sentido la búsqueda que yo venía a hacer en Santander desde 2003, fue la primera visita que vine a hacer. Es decir, que allá hay una película realizada en los años 1919. 1919, ¿y cómo se llama? Se llama Alma Provinciana, la realiza Félix Joaquín Rodríguez, y Félix Joaquín Rodríguez no es nada menos ni nada más que uno de los realizadores santanderianos más desconocidos en nuestra Lastimosamente. región, pero es el más importante de todo el ciclo silente del cine colombiano. Entre las 3 películas más importantes está Alma Provinciana, Bajo el cielo antioqueño y Garras de oro, que es la película que se hace en memoria de la pérdida de Panamá. Es una parodia que se hace, parece que en Cali, y también es encontrada ya en algunos de esos archivos. Estás viendo Estelares. Continuamos en el Magazine Estelares, el magazine que nos une. Estamos con Lisbeth Torres y creo que dejamos a todo el mundo antojadísimo de ver Alma Provinciana, ¿cierto? Una historia de amor, de competencia social, económica de 1900, muy nuestra. Lisbeth, esa película tú la ves y abres como la caja de Pandora, ¿no? Me imagino que abre en ti un montón de posibilidades que te llevan a Argentina. Cuéntanos, ¿cómo resulta esta mujer? ¿Santandereana o no? Mera. ¿De qué parte exactamente? De Bucaramanga. De Bucaramanga. Sí. Cuéntanos cómo resulta esta santandereana y momaguesa en Buenos Aires.
Pues las becas de pasantía de audiovisuales que se hacen a través del Ministerio de Cultura, pero que son recibidas allá por la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina, y lo que hacen es intercambiar a 3 pasantes, realizadores jóvenes, nuevos, para allá, y 3 para acá. Entonces, digamos que... Pero es una convocatoria nacional, o sea, ustedes ganaron un premio, el primer puesto a nivel nacional. Sí. ¿Con qué producto? En ese momento yo llevaba un documental muy pequeño que era sobre los imaginarios de la zona comunera de nuestro departamento. Ese se llamaba Entre los Muertos, y era un teaser de un documental sobre antiguos lazaretos en Santander, que eran contratación y todo este tipo de... O sea, tú estás empecinada en resaltar lo nuestro. Por favor. Vas a Argentina, sí, y allá realizas tu pasantía, pero no te quedas ahí. Tú empiezas a estudiar también una maestría que actualmente estás desarrollando. En ese momento estudié antropología audiovisual a nivel de posgrado, y ahora pues estoy finalizando pues estudios en gestión de patrimonio cultural en turismo sustentable. Pero barajémosla un poquito. Gestión del patrimonio cultural en turismo sustentable. Cuéntanos en qué consiste, porque además suena interesantísimo, y con todo el patrimonio que tenemos en Santander, una fuente de recursos invaluable. Pues para nosotros, que somos los soñadores, los que escribimos los guiones, los que tenemos pues esa alma provinciana de querer proyectar lo nuestro, pues lo que queremos, o sea, lo que se busca con este tipo de fortalezas es poder insertar ese tipo de productos en algo que, o de servicios, en algo que sea, digámoslo, de gran demanda para el departamento, como es el tema del turismo. Y entonces se conocen todas las experiencias en México, en Brasil, en otros países. Pero ¿cómo retornar qué? ¿Retomar las viejas haciendas? ¿Más o menos es por ahí? ¿O cómo se funcionan las dos cosas? Es desarrollar, es para desarrollar los planes o la manera en cómo son estos paquetes atractivos para el turismo mundial. Pues en esta globalización, cada quien quiere sentir el patrimonio, sentir las experiencias únicas, y qué más que el audiovisual es una manera de establecer ese puente para que muchos foráneos quieran venir a presenciar, además porque uno, como está inmerso, empieza a ver lo cotidiano, ¿no? Hace unos días veía presentaban el raspado en Venezuela, y lo hacían con tal misticismo que uno decía, ala, pero es que eso es algo que se come aquí como si nada, y de pronto lo muestran, como tú lo dices, a los foráneos de una manera tan atractiva, tan diciente, como que representa para una región, por ejemplo, ese alimento que uno dice, definitivamente el audiovisual impacta, ¿cierto? Sí, y definitivamente con el tema de los archivos, por ejemplo, que ahora pues tuve la oportunidad también de estar con una restauradora de películas en Chile, que es una señora, mejor dicho, es el alma de todos los colombianos, que ahora vamos a verla en el Encuentro Nacional de Archivos. Es entender o complementar el conocimiento que tengan los realizadores o archivistas o todos los investigadores que quieran rescatar estos archivos que en el mundo pues están en un gran déficit. Sabemos que en Estados Unidos el 90% del cine mudo desapareció, y en España el 50% del cine desapareció. En Colombia no hemos podido contabilizar qué tanto se ha perdido, pero sabemos que aquí tenemos 210 archivos en el departamento, aquí metidos en un saloncito, estamos intentando por todos los medios de hacer que estos no desaparezcan. En diciembre tuvimos que llevar de emergencia uno de esos archivos a Bogotá, y así es como una especie como de voluntariado, de acción social por la cultura, en que nos hemos empecinado, y que gracias tal vez a toda esta gestión que se ha hecho,
y de todas estas herramientas gerenciales, podemos darle apertura a ese centro, que es el centro de la Cineteca, que vamos a poder tener y podemos ir a consultar y vamos a poder... La apertura de esta Cineteca nos va a permitir a todos asistir, es decir, va a haber una programación donde tú pagas una boleta y vas a tener la oportunidad de disfrutar de nuestras películas, de tener conferencias acerca del cine mudo, de podernos tener un espacio de cultura sobre este tema. De hecho, ya el año pasado tuvimos la exposición de Luces y Sombras, que fue una cogestión que hicimos con el Centro Cultural del Oriente y con la Cineteca y con el Museo Nacional y la Fundación Patrimonio Fílmico. Hemos traído todos los aparatos originarios del cine, desde el taumatropo, desde, bueno, pues muchos elementos que eran los o sea, antes de las imágenes en movimiento, cómo surge esto, y eso fue un hecho muy didáctico. La tuvimos de diciembre hasta marzo del año pasado, y fue un acercamiento, y creo que ese es, la forma es a través de los sentidos, hacer que los niños comprendan que antes de su pantallita, existieron algunos procesos que de pronto por su cuestión mecánica o por su cuestión física, química, físico-química, la propia luz, todo parte de un mismo origen, todo se relaciona con ese arte o esa aparición del hombre al querer retener un poco de realidad en la cueva, tratando de hacerla. Entonces todo tiene que ver con lo mismo, porque son los mismos elementos, sino que estamos saltando a una era digital donde los niños desconocen estos procesos. Y qué chévere que existan estos espacios. Sí. Lisbeth, interesantísimo el tema. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos para seguir conociendo sobre la cultura santandereana.